Regresé a casa sin avisar y escuché a mi nuera decirle a mi hijo discapacitado: «Tu gorda madre me da asco». Una semana después vendí en silencio la mansión valorada en 4 millones de euros y desaparecimos dejando solo una nota. Ella enloqueció al saber la verdad. El portón de hierro forjado se abrió con un chirrido familiar mientras mi Mercedes se deslizaba por el camino de entrada empedrado. La mansión del barrio Salamanca de Madrid, con sus elegantes columnas y jardines meticulosamente cuidados, se alzaba frente a mí como un monumento a décadas de trabajo incansable. Me llamo Rosa Hernández, tengo 65 años, y esta casa de 3 plantas con fachada neoclásica y piscina la construí euro a euro, con el sudor de mi frente. No nací con privilegios. Mis padres eran humildes trabajadores en Valencia, mi padre albañil y mi madre costurera. Cuando me quedé viuda a los 38 años con mi hijo Rubén, de apenas 8, juré que nunca nos faltaría nada. Fundé mi propia empresa de exportación de aceite de oliva cuando pocas mujeres se atrevían a emprender. Pasé noches sin dormir. Negocié con distribuidores internacionales cuando mi inglés apenas era comprensible y rechacé varias propuestas de matrimonio porque no tenía tiempo para distracciones, como solía bromear con mis amigas. Todo por Rubén, por asegurarle un futuro brillante, por construir un legado. La reunión con la Fundación Nuevos Horizontes se había cancelado a última hora. La presidenta estaba enferma, así que regresé a casa 2 horas antes de lo previsto, pensando en darme un baño y quizás leer ese libro de Isabel Allende que llevaba semanas en mi mesita de noche. Dejé el bolso en la consola del recibidor y me quité los zapatos de tacón que me estaban matando. El mármol frío bajo mis pies descalzos me recordó cuánto había costado renovar los suelos el año pasado, justo antes del accidente de Rubén. Mi hijo, ahora de 35 años, había sido un ingeniero brillante especializado en energías renovables. Su ascenso a director de proyectos en una multinacional había llegado apenas 2 años antes del fatídico día en que un camión perdió el control en la A6 y embistió su coche, dejándolo parapléjico. Los médicos dijeron que fue un milagro que sobreviviera. Pero la médula espinal quedó dañada a la altura de la T10. El diagnóstico fue devastador, nunca volvería a caminar. Mientras me dirigía hacia la cocina para prepararme un té, escuché voces provenientes del salón, la de Alicia, mi nuera, inconfundible pero con un tono que jamás le había oído usar duro, desdeñoso, casi cruel. «No sé cuánto tiempo más voy a aguantar esta farsa», decía. «Tu gorda madre me da asco, y tú también, inútil. Si no fuera por el plan, ya habría desaparecido de esta casa de locos». Me quedé paralizada, con el corazón latiendo tan fuerte que temí que pudieran oírlo. Lentamente, me acerqué a la puerta entreabierta del salón y miré por la rendija. Alicia Navarro, 30 años, estaba de pie frente a Rubén, que permanecía en su silla de ruedas con la cabeza gacha. Vestía un traje de loewe a medida, con tacones altísimos que resonaban en el suelo mientras caminaba en círculos alrededor de mi hijo, como un depredador acechando a su presa. ¿Sabes lo que es acostarse cada noche sabiendo que al lado tengo a un hombre que ni siquiera puede satisfacerme?, continuó con veneno en la voz. ¿Sabes lo patético que es ver cómo me miras, creyendo que este bebé es tuyo? Me llevé la mano a la boca para ahogar un jadeo. Bebé Alicia había anunciado su embarazo 3 meses atrás, asegurando que había concebido justo antes del accidente de Rubén. Todos celebramos la noticia como un rayo de esperanza en nuestra oscuridad. Rubén levantó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas, pero también de una dignidad que me partió el alma. «Lo sé», Alicia respondió con voz tranquila. «Lo sé desde hace tiempo». Alicia se detuvo en seco, visiblemente sorprendida. «¿Qué sabes exactamente?», preguntó,
repentinamente cautelosa, que el bebé no es mío, que tú y Raúl lleváis meses engañándome, que estáis planeando quedaros con todo. Raúl Delgado, 28 años. Era el asistente personal que contratamos para ayudar a Rubén cuando Alicia tuvo que volver al trabajo en Loewe. Alto, atlético y con una sonrisa perpetua. Había sido recomendado personalmente por Alicia como extremadamente competente y discreto. Ahora entendía por qué. Una risa aguda escapó de los labios de Alicia. ¿Y por qué no has dicho nada? ¿Por qué seguir con esta comedia? Rubén miró por la ventana antes de responder. Por mi madre. Ella confía en ti. Te quiere como a una hija. Le rompería el corazón saber la verdad. Sentí que las lágrimas rodaban por mis mejillas. Mi hijo, mi Rubén, había estado soportando esta humillación en silencio para protegerme a mí. Tu madre es una vieja ingenua, espetó Alicia. ¿Crees que no sé cómo me mira últimamente? Sospecha algo. Pero es demasiado cobarde para enfrentarme. Antes de que Rubén pudiera responder, sonó el timbre de la puerta principal. Alicia miró su reloj. Debe ser Raúl. Esta conversación no ha terminado. Me escondí rápidamente tras una columna mientras Alicia salía del salón. Cuando pasó junto a mí, pude ver que se secaba lágrimas de rabia. Esperé hasta escuchar sus pasos alejándose hacia la entrada antes de entrar al salón. Rubén seguía donde lo había dejado, mirando por la ventana con una expresión que mezclaba dolor y determinación. Me acerqué silenciosamente y puse mi mano sobre su hombro. Se sobresaltó. Mamá. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego con horror. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¿Que has oído lo suficiente? Hijo, respondí con voz quebrada. Lo suficiente. Alicia Navarro había entrado en nuestras vidas como un torbellino de elegancia y ambición 5 años atrás. Alta, con cabello negro brillante y ojos que cambiaban de color según la luz. Trabajaba como coordinadora de eventos para Loewe, y su gusto exquisito solo competía con su capacidad para relacionarse con la élite madrileña. Cuando Rubén la conoció en una gala benéfica para energías renovables, quedó completamente cautivado. Yo también caí rendida ante su encanto. Era inteligente, culta y parecía adorar a mi hijo. Me llamaba Mamá Rosa, con un acento suave, mezcla de Madrid y Sevilla, que siempre me derretía el corazón. Su boda, 2 años después, fue el acontecimiento social de la temporada. Yo pagué cada euro con orgullo, feliz de ver a mi hijo tan radiante. Alicia llevaba un vestido de diseñador que costó más que mi primer apartamento, pero no me importó. Se merece lo mejor, pensé entonces. Mi Rubén ha elegido bien. Durante los primeros 3 años, todo parecía perfecto. Alicia apoyaba la carrera de Rubén, presumía de sus logros en las cenas sociales y hasta habló de dejar su trabajo cuando decidieran tener hijos. Nos llevaba a restaurantes de moda, nos presentaba a sus contactos influyentes y siempre tenía un pequeño detalle para mí, un pañuelo de seda, un perfume francés, un libro firmado por el autor. Cuando ocurrió el accidente, Alicia pareció transformarse en un ángel de la guarda. Se tomó una excedencia en el trabajo, acompañaba a Rubén a rehabilitación, investigaba tratamientos experimentales y nos consolaba a ambos cuando las lágrimas podían más que la fortaleza. Lo superaremos juntos, como familia repetía mientras sostenía nuestras manos en los momentos más oscuros. Recuerdo claramente el día que Rubén regresó a casa del hospital, 3 semanas después del accidente. Alicia había transformado el estudio de la planta baja en un dormitorio adaptado, con una cama articulada, barandillas y espacio suficiente para maniobrar la silla de ruedas. ¿Te gusta?, preguntó ella, nerviosa. He pensado en todo. La enfermera me ayudó a elegir el equipamiento.
Rubén miró alrededor, su rostro una máscara impenetrable. Está bien, respondió con voz plana. Gracias. Esa noche, mientras preparaba una cena ligera en la cocina, escuché a Alicia llorando en el baño. Cuando salió, tenía los ojos enrojecidos pero sonreía. Solo es el cansancio. Mamá Rosa, no te preocupes. Durante las primeras semanas, nuestra rutina giraba completamente en torno a Rubén, las visitas médicas, los ejercicios de rehabilitación, aprender a manejar la silla y adaptar la casa. Alicia seguía siendo la esposa dedicada, le leía artículos de ingeniería, le contaba anécdotas del trabajo para distraerlo, preparaba sus platos favoritos. Pero con el paso de los meses, algo comenzó a cambiar en ella. Primero fueron pequeños detalles, llegaba un poco más tarde del trabajo, pasaba más tiempo en su teléfono, se mostraba impaciente cuando Rubén tenía un día difícil. Una noche, aproximadamente 6 meses después del accidente, la escuché hablando por teléfono en el balcón. Su voz tenía un tono que hacía tiempo no le oía alegre, coqueta, ligeramente nerviosa. No puedo hablar mucho. Sí, yo también te echo de menos. Mañana nos vemos. Cuando entró y me vio en el pasillo, guardó rápidamente el teléfono. Era Claudia. Del trabajo explicó sin que yo preguntara. Estamos organizando un evento benéfico. Asentí, sin saber qué pensar. Claudia era su compañera de trabajo, una mujer exuberante y divorciada 2 veces que, según Alicia, conocía a medio Madrid. Fue entonces cuando decidimos contratar a Raúl. Alicia había vuelto al trabajo a tiempo completo y yo me ocupaba de mi empresa de exportación, aunque trabajaba principalmente desde casa. Necesitábamos ayuda especializada para Rubén. Alicia apareció un día con 3 currículums. Este es el mejor, dijo, señalando el de Raúl Delgado. Tiene experiencia con pacientes con lesión medular, sabe conducir y está disponible para quedarse a dormir si es necesario. Cuando conocí a Raúl, entendí por qué Alicia lo había preseleccionado. Era atractivo, de modales impecables y hablaba con una seguridad serena que resultaba reconfortante. Rubén y él conectaron de inmediato, hablando de fútbol y de coches. Me gusta, dijo Rubén después de la entrevista. Parece que sabe lo que hace y no me mira con lástima. Raúl resultó ser todo lo que esperábamos y más. No solo ayudaba a Rubén con sus necesidades básicas, sino que lo animaba a retomar intereses abandonados. Consiguió que volviera a leer revistas de ingeniería, instaló un software para que pudiera diseñar proyectos desde el ordenador e incluso lo convenció para empezar a hacer ejercicios de fortalecimiento de brazos. A los 9 meses del accidente, Alicia nos dio una noticia que iluminó nuestras vidas como un rayo de esperanza. Estoy embarazada, anunció durante la cena, con lágrimas en los ojos. Vamos a ser padres. Rubén se quedó paralizado, con el tenedor a medio camino entre el plato y la boca. ¿Cómo? Comenzó a preguntar, pero se interrumpió. Antes del accidente. Mi amor, aclaró Alicia rápidamente. Recuerda que dejé las pastillas en febrero. El médico dice que tengo casi 3 meses. El rostro de mi hijo se transformó. La sorpresa dio paso a una alegría que no le había visto desde el accidente. Se acercó a Alicia y la abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su vientre a un plano. Un bebé. Vamos a tener un bebé, repetía entre lágrimas. Yo también lloré, conmovida por la escena y por la esperanza que veía renacer en los ojos de Rubén. Aquella noche, cuando todos se habían acostado, bajé a la cocina a por un vaso de agua y encontré a Alicia sentada en la oscuridad, mirando por la ventana. ¿No puedes dormir, hija?, pregunté, encendiendo la luz más tenue. Se sobresaltó ligeramente. Solo pensaba, respondió con una sonrisa débil. Todo está cambiando tan rápido. Al día siguiente,
Saqué de la caja fuerte los pendientes de esmeraldas que me regaló mi difunto marido, Eduardo, en nuestro 10º aniversario. Los envolví en papel de seda, los metí en una cajita de terciopelo y se los entregué a Alicia. Quiero que los tengas tú, le dije, para que los lleves el día que nazca mi nieto. Alicia los miró deslumbrada. No puedo aceptarlos, son una reliquia familiar. Ahora tú eres mi familia, y quiero que mi nieto tenga una madre que brille tanto por dentro como por fuera. Me abrazó con fuerza y noté que temblaba ligeramente. Gracias por tratarme como a una hija, susurró. No sé qué haría sin ti. Ese mismo día vendí un apartamento que tenía en el centro de Madrid como inversión. Con el dinero, abrí una cuenta para mi futuro nieto y le di a Alicia 200.000 euros para adaptar mejor la casa al bebé y para que puedas reducir tu jornada cuando nazca, le expliqué. Sus ojos se abrieron de par en par. Es demasiado. Rosa, no puedo. Insisto, quiero que os centréis en ser felices y en cuidar de mi nieto. La vida pareció tomar un nuevo rumbo con la noticia del embarazo. Rubén comenzó a interesarse por adaptar la casa para el bebé. Investigaba sobre sillas de paseo compatibles con su silla de ruedas e incluso contactó con antiguos colegas para explorar la posibilidad de trabajar desde casa. Raúl se convirtió en una presencia aún más constante en nuestras vidas. Alicia insistió en que debía quedarse a dormir 3 veces por semana para que yo pudiera descansar bien durante el embarazo. Le acondicionamos una habitación en la planta baja, junto al dormitorio adaptado de Rubén. La duda, una vez plantada, crece como mala hierba, se alimenta de pequeños detalles, de miradas furtivas, de palabras a medias, de silencios incómodos, y pronto, lo que parecían coincidencias aisladas, comienzan a formar un patrón imposible de ignorar. La vecina Carmen Jiménez, una viuda jubilada que vivía en la casa contigua y con quien compartía café los miércoles, fue la primera en sembrar la semilla. Rosa. No quiero ser entrometida, dijo, revolviendo su café con leche, pero ¿conoces bien a ese chico que trabaja para vosotros? Raúl, levanté la vista de mi taza. Claro que sí. Lleva casi 6 meses con nosotros. Es de total confianza. Carmen apretó los labios, dudando si continuar. Es que el otro día los vi, a él y a tu nuera, en la terraza del Café Milano. Parecían muy cercanos. Cercanos, repetí. Sintiendo un nudo en el estómago, se daban la mano por encima de la mesa. Y no parecía una conversación de trabajo. Carmen bajó la voz. Pensé que debías saberlo. Quizás solo sea mi imaginación de vieja chismosa, pero te agradezco la preocupación. Carmen, la interrumpí, intentando mantener la compostura, pero estoy segura de que hay una explicación. Alicia considera a Raúl casi como un hermano. Es normal que tengan confianza. Carmen asintió, pero su mirada escéptica decía lo contrario. Esa noche, revisé el móvil de Alicia mientras ella se duchaba. Me sentí terrible haciéndolo, pero la inquietud me consumía. No encontré nada sospechoso en sus mensajes, pero noté que tenía la aplicación de WhatsApp duplicada, algo que me pareció extraño. Las semanas siguientes me convertí en una observadora silenciosa, atenta a cada detalle. Notaba cómo Alicia recibía mensajes a todas horas, cómo sonreía al teléfono y salía al balcón para responder, cómo Raúl y ella parecían tener códigos secretos, miradas cómplices. Twist 1. Un día, mientras limpiaba la habitación de Raúl, algo que insistía en hacer yo misma, a pesar de que teníamos servicio de limpieza, encontré un recibo de un hotel en Toledo de hacía 3 semanas. Coincidía con un fin de semana en que Alicia había ido supuestamente a un congreso de moda en Valencia. El hallazgo me dejó paralizada. Podía haber 1000 explicaciones inocentes, me dije.
Quizás Raúl había aprovechado su día libre para visitar Toledo, quizás el recibo era antiguo, quizás... Pero cuando levanté el colchón para cambiar las sábanas, encontré algo que pulverizó todas mis justificaciones, una fotografía de Alicia y Raúl abrazados en una playa, sonriendo a la cámara como dos enamorados. Por la barriga ligeramente abultada de Alicia, calculé que la foto era reciente, probablemente de hacía un mes. Me senté en la cama, temblando. Todas las piezas encajaban ahora. Las ausencias, las llamadas secretas, la creciente intimidad, la conversación que había escuchado a escondidas. Pero lo que más me atormentaba era una nueva sospecha, aún más terrible. Y si el bebé no era de Rubén, repasé mentalmente las fechas. Alicia había anunciado su embarazo 9 meses después del accidente. Afirmó que había quedado embarazada justo antes, cuando Rubén aún podía... Pero, ¿y si era mentira? ¿Y si el padre era Raúl? La rabia y el dolor me nublaron la vista. Quise confrontarlos inmediatamente, desenmascarar su engaño frente a todos. Pero algo me detuvo. Rubén, mi hijo, que había encontrado en ese bebé una razón para seguir adelante. Destruir esa ilusión podría devastarlo completamente. Necesitaba más pruebas, estar absolutamente segura antes de actuar. Y sobre todo, necesitaba un plan para proteger a Rubén, tanto emocional como económicamente. Guardé la fotografía donde la había encontrado y salí de la habitación con el corazón encogido. Esa noche, durante la cena, observé a Alicia y Raúl con nuevos ojos. Cada sonrisa, cada gesto, cada palabra parecían ahora cargados de un significado siniestro. Rubén, ajeno a todo, hablaba entusiasmado sobre los avances en prótesis robóticas que había leído en una revista científica. En 10 años, quizás menos, la paraplegia podría ser cosa del pasado, decía con un brillo de esperanza en los ojos. Imagina, podría volver a caminar, jugar con nuestro hijo. Alicia sonreía mecánicamente, asintiendo en los momentos adecuados, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia Raúl, que comía en silencio en un extremo de la mesa. Eso sería maravilloso, cariño, respondió finalmente, pero no quiero que te ilusiones demasiado. Ya sabes lo que dicen los médicos sobre las expectativas realistas. Vi cómo la luz en los ojos de Rubén se apagaba ante el comentario y sentí una punzada de dolor. Mi hijo no merecía esto. No merecía una esposa que lo engañaba, que minaba su esperanza, que posiblemente le estaba haciendo creer que un hijo de otro hombre era suyo. Esa misma noche, cuando todos dormían, busqué en mi despacho los documentos de propiedad de la casa, las escrituras de mis empresas y todos los papeles importantes. Los reuní y los guardé en mi caja fuerte personal, cambiando la combinación. También transferí una suma importante de mi cuenta principal a una cuenta secundaria que Alicia desconocía. Eran pequeños actos de protección. No sabía exactamente contra qué, pero mi instinto maternal me impulsaba a blindar lo que era mío, lo que pertenecía a Rubén. Al día siguiente, mientras revisaba el correo, encontré una carta del banco dirigida a Rubén. La abrí, preocupada por si era algún asunto urgente que él, en su estado, pudiera haber olvidado. Lo que leí me dejó helada. Era una notificación de un cambio de titularidad en sus cuentas. Alguien había añadido a Alicia como cotitular con plenos poderes en todas las cuentas de Rubén, incluyendo sus fondos de inversión y su plan de pensiones. La firma de Rubén estaba allí, pero se veía extraña, temblorosa. ¿Habría firmado mi hijo este documento conscientemente? ¿O lo habrían engañado de alguna manera? Decidí consultar con Martín Echeverría, el abogado que llevaba los asuntos de la familia desde hacía años. Lo llamé fingiendo que quería actualizar mi testamento, pero una vez en su despacho le conté todas mis sospechas. Doña Rosa dijo:
Martín, después de escucharme atentamente. Lo que me está contando es muy grave. Si sus sospechas son ciertas, estaríamos hablando de un posible caso de manipulación financiera, incluso de falsificación, si la firma de su hijo fue obtenida con engaños. ¿Qué me recomienda? Martín primero. Discreción absoluta. No confronte a nadie todavía. Segundo, necesitamos recopilar más pruebas. Y tercero, debemos proteger el patrimonio familiar antes de que sea demasiado tarde. Salí de la consulta con un plan de acción claro. Esa misma tarde, contraté a un investigador privado recomendado por Martín, un ex policía llamado Diego Salgado. Le encargué que vigilara a Alicia y Raúl, que documentara sus encuentros y que investigara el pasado de ambos. Quiero saber todo, le dije. ¿De dónde viene Raúl? ¿Cómo conoció realmente a Alicia? Si tienen cuentas bancarias conjuntas, todo. Diego asintió con profesionalidad. Tendré un informe preliminar en una semana. Doña Rosa. Mientras tanto, sea natural. No cambie su comportamiento ni dé motivos de sospecha. Durante los días siguientes, mantuve una fachada de normalidad que me costaba un esfuerzo sobrehumano. Sonreía a Alicia, conversaba con Raúl y me ocupaba de Rubén como siempre. Pero por dentro, mi corazón se rompía un poco más cada vez que veía a mi hijo hablarle al vientre de Alicia, ilusionado con un futuro que temía fuera una cruel mentira. Una tarde, mientras Alicia estaba en el trabajo y Raúl había llevado a Rubén a fisioterapia, decidí revisar más a fondo la habitación de mi nuera. Sabía que estaba invadiendo su privacidad. Pero el bienestar de mi hijo estaba en juego. En el fondo de su armario, escondida entre cajas de zapatos, encontré una pequeña caja de seguridad. Intenté abrirla sin éxito. Estaba a punto de rendirme cuando recordé que Alicia siempre usaba la misma combinación para todo Bounty 205, el día y mes de su cumpleaños. La caja se abrió. Dentro encontré varios documentos, entre ellos una ecografía del bebé. La fecha coincidía con lo que Alicia nos había dicho, pero algo llamó mi atención en la esquina del documento, apenas visible. Había una anotación médica sobre la fecha estimada de concepción. Según ese cálculo, el bebé había sido concebido 2 meses después del accidente de Rubén, cuando él ya estaba en el hospital, incapaz de tener relaciones. Twist 2. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi peor temor se confirmaba. El bebé no era de Rubén. Alicia no solo estaba engañando a mi hijo con Raúl, sino que le estaba haciendo creer que ese niño era suyo, dándole una falsa esperanza, una razón para vivir basada en una mentira colosal. También encontré otro documento que me dejó sin aliento, un borrador de acuerdo para la venta de la casa, con mi firma falsificada. Según este documento, yo accedía a vender la mansión y a repartir el dinero en 3 partes iguales para mí, para Rubén y para Alicia. Pero conociendo la manipulación que estaban ejerciendo sobre Rubén, era fácil imaginar que el dinero acabaría realmente en 2 partes, ninguna de ellas para mi hijo. Fotografié todos los documentos con mi móvil y volví a dejar todo como estaba. Luego me encerré en mi habitación y lloré como no lo había hecho desde la muerte de mi marido. Lloré de rabia, de impotencia, de dolor por mi hijo, pero sobre todo lloré de decepción. Había acogido a Alicia como a una hija, le había abierto las puertas de mi casa y de mi corazón, le había confiado lo más valioso que tenía, el bienestar de Rubén, y nos había traicionado de la manera más vil. Cuando escuché a Alicia pronunciar aquellas palabras crueles sobre mí y mi hijo, algo cambió dentro de mí, como si una barrera invisible se hubiera roto, liberando una fuerza que no sabía que poseía. Ya no era la madre indulgente que solo tragaba dolor en silencio.
Era una mujer dispuesta a luchar con uñas y dientes por proteger a su hijo. Después de aquel momento revelador en el salón, cuando Rubén y yo nos reconocimos mutuamente en nuestro dolor compartido, decidimos actuar. No podíamos seguir viviendo bajo el mismo techo con personas que nos despreciaban y planeaban robarnos. «Mamá, tenemos que irnos», me dijo Rubén aquella noche, cuando todos dormían y pudimos hablar en privado. «No quiero pasar un día más cerca de ellos». «Lo sé, hijo, pero necesitamos un plan», respondí, apretando su mano. «No podemos simplemente marcharnos sin asegurar nuestro futuro». Clímax. 1. El informe del investigador privado llegó 2 días después, confirmando nuestras peores sospechas. Según Diego, Alicia y Raúl se conocían desde hacía más de 3 años, mucho antes de que él fuera contratado para cuidar de Rubén. De hecho, todo apuntaba a que Raúl había falsificado su currículum y sus referencias para conseguir el trabajo. No tenía experiencia previa con pacientes con lesión medular. Había sido camarero y modelo ocasional. Lo más alarmante era que ambos habían abierto recientemente una cuenta bancaria conjunta en Gibraltar, donde habían depositado importantes sumas de dinero. El origen de ese dinero era sospechoso, y Diego sugería que podría proceder de la venta de las joyas que yo le había regalado a Alicia, incluyendo los pendientes de esmeraldas de mi madre. «También hay algo más», doña Rosa añadió Diego. «He encontrado evidencia de que están buscando activamente compradores para esta casa. Han contactado con varias inmobiliarias de lujo. El plan era claro: hacerse con el control de nuestro patrimonio, vender la casa y desaparecer con el dinero, probablemente abandonando a Rubén a su suerte. Con la ayuda de Martín Echeverría, elaboramos un contraplan meticuloso. 1. Transferir legalmente la propiedad de la casa y mis empresas a una fundación controlada por Rubén y por mí. 2. Vaciar las cuentas bancarias conjuntas y transferir el dinero a cuentas seguras en Suiza. 3. Encontrar un nuevo hogar, accesible y seguro, lejos de Madrid. 4. Preparar la salida sin levantar sospechas. 5. Dejar una carta revelando que lo sabíamos todo, junto con copias de las pruebas. Todo debía ejecutarse con precisión militar. Alicia y Raúl no debían sospechar nada hasta que fuera demasiado tarde. En el despacho de Martín firmé decenas de documentos. Algunos transferían la propiedad de la casa a la Fundación Esperanza Ironía del Destino, creada originalmente para ayudar a personas con discapacidad. Otros me daban poder legal completo sobre las finanzas de Rubén, con su consentimiento notariado, y otros bloqueaban cualquier intento de Alicia de reclamar parte de nuestro patrimonio. Con esto, doña Rosa, la casa y las empresas están blindadas, explicó Martín. Aunque intenten venderlas, no podrán. Los documentos falsificados que encontró no tienen validez legal frente a estos. Mi siguiente parada fue el Banco Santander, donde tenía mis cuentas principales. Allí me reuní con el director, Javier Mendoza, un hombre discreto que llevaba gestionando mis finanzas por más de 15 años. «Necesito transferir estos fondos a mi cuenta en Suiza», le expliqué, entregándole una nota con las cantidades y datos, «y quiero cerrar estas cuentas conjuntas». Javier levantó las cejas, sorprendido. «Es una cantidad considerable. Doña Rosa, ¿está segura?» «Completamente. Es una inversión estratégica». No hizo más preguntas. Esa era una de las ventajas de ser una clienta Premier con un patrimonio considerable: discreción absoluta. Mientras tanto, Isabel Logroño, una agente inmobiliaria de confianza, encontró una propiedad perfecta en San Sebastián, planta baja, completamente adaptada para silla de ruedas, cerca del mar y con seguridad privada.
La casa estaba vacía y podríamos mudarnos en una semana. Todo encajaba. San Sebastián estaba lo suficientemente lejos de Madrid como para empezar de nuevo, pero no tan lejos como para que Rubén no pudiera mantener contacto con sus médicos especialistas si era necesario, para no levantar sospechas. Rubén comenzó a hablar abiertamente de buscar una casa en San Sebastián por recomendación médica. El doctor Vargas cree que el aire marino me beneficiaría, explicó a Raúl durante el desayuno. Estamos pensando en pasar allí una temporada, ¿verdad? Mamá, sí. Quizás un par de meses, respondí siguiendo el juego. Le he pedido a Isabel que busque algo adecuado. Vi cómo Raúl contenía su preocupación, una mudanza, incluso temporal, no estaba en sus planes. Y Alicia preguntó con fingida inocencia, ¿podrá tomarse tanto tiempo libre del trabajo? Ella se quedaría en Madrid, respondió Rubén con naturalidad. Su carrera es importante y puede visitarnos los fines de semana. Raúl asintió, visiblemente aliviado, y mandó un mensaje discreto en su teléfono. Sin duda, informando a Alicia del cambio de planes, esa noche, Alicia anunció que tenía que viajar a Barcelona por trabajo durante 3 días. Es un desfile importante, explicó mientras servía ensalada. No puedo cancelarlo. Por supuesto que no. Cariño, respondió Rubén con una naturalidad que me sorprendió. Mamá y yo estaremos bien. Además, está Raúl. Era nuestra oportunidad perfecta. En cuanto Alicia se marchó a Barcelona al día siguiente, aceleramos nuestros preparativos. Yo preparaba sigilosamente nuestro equipaje, solo lo esencial: ropa, medicamentos, algunos recuerdos familiares, los documentos importantes, todo lo demás podía reemplazarse. La mañana en que recibiríamos las llaves de la casa en San Sebastián, hice una última visita a la habitación de Alicia y Raúl. No buscaba nada en particular, solo quería despedirme a mi manera de este espacio que había albergado tanta traición. En el armario de Alicia, entre cajas de zapatos de diseñador comprados con mi dinero, encontré algo inesperado, un sobre grande con membrete de una inmobiliaria de lujo. Dentro había un acuerdo preliminar de venta de la casa, firmado por Alicia como propietaria, con un poder falsificado con mi firma. La fecha de cierre de la venta era en 2 semanas. No sentí sorpresa, sino una confirmación final. Estaban acelerando sus planes. Quizás presionados por nuestro repentino interés en San Sebastián, tomé el documento como última prueba y lo añadí a nuestro dossier. Esa tarde, cuando Raúl llevó a Rubén a su cita médica semanal, en realidad una visita al notario para los últimos trámites, recibí una llamada de Alicia. Mamá Rosa, su voz sonaba extrañamente tensa. Es cierto que están pensando en mudarse a San Sebastián, solo temporalmente. Hija, respondí con fingida inocencia. El médico cree que el cambio de aires le vendría bien a Rubén. ¿Te preocupa algo? No. Es solo que me ha sorprendido. Con el bebé en camino, tantos cambios. El bebé no nacerá hasta dentro de 4 meses, le recordé. Para entonces ya estaríamos de vuelta. A menos que... Hay algo que debas saber sobre el embarazo. Un silencio revelador se instaló en la línea. No, todo va perfectamente, respondió finalmente. Volveré mañana por la noche. Hablaremos entonces. Demasiado tarde, pensé mientras colgaba. Mañana por la noche. Rubén y yo ya estaríamos lejos. Esa noche, la última en nuestra casa, Rubén y yo cenamos solos en la terraza. La noche era cálida, las estrellas brillaban sobre Madrid y un silencio cómplice nos envolvía. El jardín que había cuidado con tanto esmor durante décadas se extendía ante nosotros. Las luces de la piscina proyectaban sombras azuladas sobre los rosales en flor. ¿Estás segura de esto? Mamá preguntó finalmente Rubén. Es dejar atrás toda una vida. Miré alrededor, a los jardines cuidados, a la piscina iluminada.
a los muebles caros que habían sido testigos de tantos momentos familiares. Los recuerdos vienen con nosotros. Hijo, respondí con serenidad. Lo material se puede reemplazar. La dignidad y la verdad. No, Rubén asintió, con los ojos brillantes de emoción contenida. Gracias por luchar conmigo. Siempre, hijo, siempre. En la sala, sobre la mesa de centro, dejamos un sobre con una carta escrita a mano, junto con copias de todas las pruebas que habíamos recopilado. La carta, breve pero contundente, decía: Alicia y Raúl, sabemos todo, el engaño, las mentiras, los planes para quedarse con nuestra casa y nuestro dinero. Sabemos que el bebé no es de Rubén. Sabemos lo de la cuenta en Gibraltar, lo de las joyas vendidas, lo de los documentos falsificados. No nos veremos en los tribunales, porque no queremos someternos a ese desgaste emocional. Pero sepan que la casa ya no les pertenece, ni les pertenecerá jamás. Todos los bienes están legalmente protegidos. No intenten encontrarnos. Esta historia ha terminado. Rosa y Rubén. Mientras sellaba el sobre, recordé todas las veces que había abierto mi corazón y mi hogar a Alicia, las cenas familiares, los regalos de Navidad, las confidencias compartidas. Me había tratado como a una madre. Me había llamado Mamá Rosa, con una dulzura que ahora sabía era calculada y falsa. El dolor de esa traición era como un cuchillo retorciéndose en mi pecho. ¿Crees que vendrán a buscarnos?, preguntó Rubén, interrumpiendo mis pensamientos. Lo intentarán, respondí. Pero, para entonces, estaremos protegidos. Martín ha sido muy claro. No tienen ningún derecho legal sobre nosotros o nuestros bienes. Esa noche apenas dormí. Repasaba mentalmente cada detalle del plan, asegurándome de que no habíamos olvidado nada importante. Mi mente vagaba por los recuerdos de esta casa, las risas, las lágrimas, los momentos de felicidad genuina. Era doloroso pensar que dejaríamos atrás tanto, pero más doloroso sería quedarnos en un lugar convertido en una prisión de mentiras. A las 5 de la madrugada, antes de que el sol comenzara a iluminar Madrid, terminé de empacar las últimas pertenencias, solo lo esencial: documentos, medicinas, algunas fotografías familiares, ropa. El resto, como había dicho a Rubén, podíamos reemplazarlo. El coche adaptado que había contratado llegó puntualmente a las 6. El conductor, un hombre discreto recomendado por Martín, cargó nuestras maletas mientras yo ayudaba a Rubén a instalarse cómodamente. Al cerrar la puerta de la casa por última vez, sentí una mezcla de dolor y liberación. Era como amputar un miembro gangrenado, doloroso pero necesario para sobrevivir. Mientras el coche atravesaba el portón de hierro, miré hacia atrás una última vez. La mansión se alzaba imponente contra el cielo que comenzaba a clarear, hermosa y vacía, como un cascarón abandonado. No sentí nostalgia, sino la certeza de estar haciendo lo correcto. Rubén tomó mi mano y la apretó con fuerza. Hacia San Sebastián, indicó al conductor, hacia nuestra nueva vida, y mientras Madrid se desvanecía en la distancia, sentí que dejábamos atrás no solo una casa, sino todo el dolor, la traición y las mentiras. Por delante nos esperaba un futuro incierto, pero honesto. Un futuro que construiríamos juntos, ladrillo a ladrillo, verdad a verdad, como siempre habíamos hecho. El viaje a San Sebastián duró casi 6 horas, con una breve parada para que Rubén pudiera estirar los brazos y cambiar de posición. Durante el trayecto, apenas hablamos. Cada uno estaba sumido en sus propios pensamientos,
procesando lo que acabábamos de hacer y lo que nos esperaba. Llegamos a media tarde. La casa que Isabel había encontrado para nosotros estaba en el barrio de Antiguo, a pocos minutos de la playa de Ondarreta. Era una villa moderna de una sola planta, con amplios ventanales que dejaban entrar la luz del sol y una rampa de acceso perfecta para la silla de ruedas de Rubén. Nada que ver con nuestra mansión en Madrid, pero tenía algo que la otra había perdido: la sensación de hogar, de refugio seguro. ¿Qué te parece?, pregunté a Rubén mientras recorríamos las habitaciones. Él miró a su alrededor, observando los espacios abiertos, los pasillos anchos, el baño adaptado, y luego sonrió. Era una sonrisa pequeña, cansada, pero auténtica. Es perfecto. Mamá, podemos empezar de nuevo aquí. Esa noche pedimos comida a domicilio y cenamos en silencio en la terraza trasera, escuchando el lejano rumor del mar. El aire salado tenía un efecto purificador, como si limpiara los restos de toxicidad que Madrid había dejado en nosotros. ¿Crees que ya habrán vuelto a casa?, preguntó Rubén de repente. Sabía exactamente a quiénes se refería. Probablemente Alicia dijo que volvería esta noche. Me gustaría ver sus caras al leer la carta, dijo con una mezcla de amargura y satisfacción. Sonreí levemente. Diego instaló una cámara de seguridad oculta en el salón. Si quieres, podemos verlo. Los ojos de Rubén se iluminaron con sorpresa. ¿En serio? ¿Podemos ver qué está pasando allí?, asentí, sacando mi tablet. Solo necesito conectarme a la aplicación. La imagen apareció en la pantalla: nuestro antiguo salón, vacío y silencioso bajo la luz tenue del atardecer. Durante casi media hora no ocurrió nada, y estábamos a punto de dejarlo cuando escuchamos el sonido de llaves en la puerta. Alicia entró primero, dejando caer su bolso de viaje en el sofá. Rubén, Rosa llamó. Ya estoy en casa. Nadie respondió. Por supuesto. La vimos fruncir el ceño, confundida, y luego sacar su teléfono. Raúl, ¿dónde están todos? ¿Has llevado a Rubén a alguna parte? Escuchó un momento y luego su expresión cambió a preocupación. ¿Cómo que no sabes? Se supone que deberías estar aquí. Sí, claro que estoy segura. Acabo de llegar y la casa está vacía. Colgó y comenzó a recorrer la planta baja, llamándonos cada vez con más urgencia. Finalmente regresó al salón y fue entonces cuando vio el sobre en la mesa de centro. Lo abrió con dedos temblorosos y sacó la carta. Mientras leía, vimos cómo su rostro pasaba de la confusión al shock y finalmente a la furia. Arrugó el papel en su puño y gritó. Un sonido primario de rabia que me estremeció incluso a través de la pantalla. Inmediatamente volvió a marcar. Raúl, se han ido, lo saben todo. Han dejado una maldita carta. Sí, todo lo del bebé, lo de Gibraltar, todo. No me importa cómo. Ven aquí ahora mismo. Durante la siguiente hora, observamos cómo Alicia y Raúl, que llegó poco después, registraban frenéticamente la casa, buscando cualquier cosa de valor que pudiéramos haber dejado. Raúl incluso intentó forzar mi caja fuerte, sin éxito. Es inútil, gritó Alicia finalmente, desplomándose en el sofá. Se lo han llevado todo, los documentos, las joyas. Todo, tranquilízate, dijo Raúl, sentándose junto a ella. Aún tenemos la casa. Podemos venderla y... ¿No has leído la carta?, espetó ella. Han protegido legalmente la casa. No podemos venderla. Raúl palideció. Pero tenemos un comprador esperando. Les prometimos. Ya lo sé. Alicia se llevó las manos al rostro. Dios mío, ¿qué vamos a hacer ahora? Apagué la tablet. Había visto suficiente. ¿Satisfecho?, pregunté a Rubén. Él asintió lentamente. No pensé que me sentiría así, pero... sí, es como si finalmente pudiera respirar. Esa noche,
por primera vez en meses. Ambos dormimos sin pesadillas. Twist 3. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en la terraza con el sol de San Sebastián acariciando nuestros rostros, recibí una llamada de Martín, nuestro abogado. Doña Rosa, tengo noticias importantes. Su voz sonaba tensa. La policía acaba de arrestar a Raúl Delgado. Me quedé sin aliento. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Resulta que nuestro investigador no fue el único que descubrió su pasado oscuro. La policía llevaba meses tras él por una estafa similar en Barcelona. Al parecer, es un estafador en serie que se especializa en mujeres vulnerables y sus familias. Y Alicia pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Aquí viene lo más sorprendente según la policía. Alicia Navarro podría ser otra víctima. Tienen evidencia de que Raúl la manipuló desde el principio, haciéndole creer que el plan era beneficioso para ambos, cuando en realidad pensaba desaparecer con todo el dinero, dejándola a ella como única culpable. La noticia me dejó aturdida. Alicia, una víctima. Después de todo lo que había dicho, de cómo había tratado a Rubén, pero la escuché con mis propios oídos. Martín, las cosas horribles que dijo a mi hijo. No digo que sea inocente, doña Rosa, solo que la historia podría ser más complicada de lo que pensábamos. La policía quiere hablar con ustedes, pero les he explicado que necesitan tiempo. ¿Están de acuerdo en esperar unos días? Cuando colgué, Rubén me miraba expectante. ¿Qué pasa? Te has quedado pálida. Le conté todo lo que Martín me había dicho. Su reacción me sorprendió. Siempre supe que había algo raro en Raúl, dijo pensativo. Era demasiado perfecto, demasiado atento. Pero Alicia, no sé, mamá. A veces la sorprendía mirándome con algo parecido a la culpa, como si quisiera decirme algo pero no pudiera. ¿Estás sugiriendo que deberíamos darle el beneficio de la duda?, pregunté, incrédula. Después de todo lo que ha hecho. Rubén negó con la cabeza. No, no puedo perdonarla, independientemente de si Raúl la manipuló o no. Mintió sobre el bebé, me hizo creer que era mío. Eso es imperdonable, asentí, aliviada de que mi hijo no estuviera pensando en reconciliaciones imposibles. La policía quiere hablar con nosotros, pero no tenemos que hacerlo ahora. Martín nos ha comprado tiempo, bien dijo Rubén, porque antes de enfrentar el pasado, quiero empezar a construir nuestro futuro aquí. Y así comenzamos nuestra nueva vida en San Sebastián, día a día, paso a paso. Fuimos estableciendo rutinas, conociendo el barrio, adaptándonos a un ritmo de vida más tranquilo, pero también más auténtico. Encontramos un excelente fisioterapeuta para Rubén, a pocos minutos de casa, el doctor Andoni Iturriaga, un hombre de mediana edad con manos hábiles y sonrisa amable. Se convirtió rápidamente en un aliado importante. Su hijo tiene mucho potencial para recuperar independencia, me dijo después de la primera sesión. Es fuerte y, lo más importante, tiene voluntad. Muchos pacientes se rinden. Él no. Rubén comenzó a interesarse en retomar su profesión, aunque de una manera diferente. Contactó con antiguos colegas, explicó su situación y pronto consiguió algunos proyectos de consultoría que podía realizar desde casa. No es lo mismo que dirigir equipos en terreno, me confesó una tarde, pero sigo siendo ingeniero. Mi cerebro funciona perfectamente. Yo, por mi parte, no tenía prisa en volver al mundo empresarial. Mis exportaciones de aceite seguían funcionando bajo la dirección de mi gerente de confianza, y las cuentas en Suiza nos proporcionaban más que suficiente para vivir cómodamente. Por primera vez en décadas, me permití simplemente vivir, pasear por la playa al amanecer, leer libros en la terraza,
cocinar platos elaborados que nunca había tenido tiempo de preparar. Fue durante uno de esos paseos matutinos cuando conocí a Elena Zubiaurre, una pediatra jubilada que paseaba cada mañana a su perro, un labrador de color miel llamado Lucas. Después de cruzarnos varios días seguidos, comenzamos a caminar juntas. Mi marido murió hace 5 años, me contó Elena durante una de esas caminatas. Cáncer. Desde entonces, Lucas y yo nos hacemos compañía mutuamente. Lo siento, dije sinceramente, ¿eh? Yo me quedé viuda muy joven, con un niño pequeño, es duro, pero se aprende a seguir adelante. Exactamente, sonrió Elena. Y San Sebastián es un buen lugar para sanar. El mar tiene ese efecto, poco a poco. Elena se convirtió en mi primera amiga en la ciudad. Me presentó a su grupo de amigos, ex profesionales como ella, que se reunían semanalmente para jugar a las cartas, asistir a conciertos o simplemente compartir una buena comida, personas normales, sin pretensiones, que no juzgaban y sabían escuchar. Un mes después de nuestra llegada, mientras cenábamos en un pequeño restaurante cerca del puerto, le conté a Elena la verdadera razón de nuestra mudanza. No sé por qué me sentí capaz de abrirme a ella, quizás porque su mirada sabia y compasiva invitaba a la confidencia. «Qué historia tan terrible», dijo cuando terminé de hablar. Debió ser devastador para ambos. Lo fue, admitía. Hay días en que aún me despierto pensando que todo fue una pesadilla, que Alicia sigue siendo la nuera cariñosa que creí que era. Elena tomó mi mano sobre la mesa. La traición siempre duele más cuando viene de alguien a quien hemos abierto nuestro corazón. Pero sobreviviste, Rosa. Y lo más importante, ayudaste a tu hijo a sobrevivir también. Sus palabras, simples pero profundas, me conmovieron. Tenía razón, habíamos sobrevivido, y eso, en sí mismo, era un triunfo. 3 meses después de nuestra llegada a San Sebastián, la vida había adquirido un ritmo agradable. Rubén trabajaba desde casa 4 horas al día. Yo había retomado algunas responsabilidades en mi empresa, aunque siempre a distancia, y ambos habíamos construido pequeñas rutinas que llenaban nuestros días de propósito. Cada tarde, si el tiempo lo permitía, salíamos a la terraza a tomar café y contemplar el mar. Esos momentos tranquilos se habían convertido en nuestra tradición, un espacio para compartir los pequeños triunfos y desafíos del día. Mamá, dijo Rubén una de esas tardes, creo que deberíamos hablar con la policía. Han pasado 3 meses. No podemos seguir posponiendo lo inevitable. Suspiré, sabiendo que tenía razón. Martín nos había informado regularmente sobre el caso. Raúl seguía detenido, acusado de múltiples estafas, y Alicia había sido interrogada varias veces, aunque no estaba bajo arresto. Lo sé. Llamaré a Martín mañana para arreglarlo. Pero el destino tenía otros planes. Esa misma noche, mientras veíamos una película en el salón, sonó el timbre. Eran casi las 9, una hora inusual para visitas. ¿Esperas a alguien?, preguntó Rubén. Negué con la cabeza, sintiendo una inexplicable aprensión. Me levanté y miré por la mirilla de la puerta. Y allí, iluminada por la tenue luz del porche, estaba Alicia. Mi corazón dio un vuelco. Se veía diferente, más delgada, con el pelo recogido en una coleta simple, sin maquillaje, vestida con jeans y una sudadera gris. Nada que ver con la mujer elegante y sofisticada que conocía. ¿Quién es?, preguntó Rubén desde el salón. No pude responder. Mi garganta se había cerrado de golpe. El timbre sonó nuevamente, insistente. Finalmente, encontré mi voz. Es Alicia. Rubén quedó paralizado un instante, luego su rostro se endureció. No abras. Rubén. Sé que estáis ahí. La voz de Alicia llegó amortiguada a través de la puerta. Por favor, solo necesito 5 minutos. Después me iré, lo prometo. Miré a mi hijo, indecisa. Parte de mí quería ignorarla,
pretender que no existía. Pero otra parte, la que aún recordaba a la mujer que había querido como a una hija, sentía curiosidad. 5 minutos, dijo finalmente Rubén, ni uno más. Abrí la puerta, manteniendo mi cuerpo como barrera entre Alicia y el interior de la casa. ¿Qué quieres?, pregunté con frialdad. Ella bajó la mirada, visiblemente nerviosa. Solo hablar. Por favor, Rosa. 5 minutos. ¿Es todo lo que pido? Después de un momento de duda, me aparté para dejarla entrar. La conduje al salón, donde Rubén esperaba en su silla de ruedas, el rostro una máscara de autocontrol. Hola, Rubén, dijo Alicia en voz baja. Él no respondió, limitándose a mirarla con una mezcla de dolor y rabia contenida. Tienes 5 minutos, le recordé, sentándome junto a mi hijo. El reloj corre. Alicia asintió, respiró hondo y comenzó a hablar. Primero, quiero que sepáis que no estoy aquí para pedir perdón. Lo que hice, lo que hicimos, es imperdonable. No merezco vuestro perdón y no lo estoy buscando. Se detuvo, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Estoy aquí porque creí que debíais saber la verdad completa. No para justificarme, sino porque merecéis saberlo todo. Clímax. Luego nos contó su historia. Cómo había conocido a Raúl 2 años antes en una fiesta de Loewe, cómo él la había seducido con promesas de una vida de lujo que ella, criada en una familia humilde de Sevilla, siempre había anhelado. Cómo, incluso después de su matrimonio con Rubén, había mantenido esa relación en secreto, convenciéndose de que era solo una aventura, algo pasajero. Te amaba. Rubén dijo con voz quebrada, a mi manera retorcida. Realmente te amaba. Pero, Raúl. Él sabía exactamente qué botones presionar. Sabía que yo quería más de lo que tenía. Siempre más. Nos contó cómo, tras el accidente de Rubén, Raúl había visto la oportunidad perfecta. Le había convencido de que Rubén ya no podría darle la vida que merecía, que juntos podrían hacerse con la fortuna familiar y empezar de nuevo en algún paraíso tropical. El bebé no estaba planeado, continuó, tocándose inconscientemente el vientre ya visiblemente abultado. Cuando descubrí que estaba embarazada, Raúl vio la oportunidad perfecta. Hacerte creer que era tuyo nos daría más tiempo y menos sospechas. Rubén, que había permanecido en silencio, habló por fin. ¿Por qué? ¿Por qué esa crueldad? ¿Sabes lo que sentí cuando creí que tendría un hijo? Que la vida me daba algo bueno después de perderlo todo. Alicia cerró los ojos, como si no pudiera soportar el dolor en la voz de Rubén. No tengo excusa. Me dejé arrastrar por la ambición, por la idea de una vida fácil. Y cuando intenté echarme atrás, cuando vi lo ilusionado que estabas con el bebé y sentí que no podía seguir con esto, Raúl me amenazó. ¿Te amenazó? Intervine, escéptica. Ella asintió. Dijo que tenía pruebas de que yo había sido cómplice de estafas anteriores, que acabaría en la cárcel si lo abandonaba. Y yo, como una cobarde, seguí adelante. Nos contó cómo, gradualmente, se había dado cuenta de que Raúl nunca había tenido intención de compartir el dinero con ella. Cómo había descubierto, demasiado tarde, que planeaba desaparecer con todo, dejándola a ella para enfrentar las consecuencias. La noche que os fuisteis, cuando volvimos a la casa vacía y encontramos vuestra carta, Raúl enloqueció, me culpó de todo, dijo que había arruinado sus planes. Esa fue la primera vez que me golpeó. Levantó el pelo de su sien, mostrando una cicatriz reciente. 2 días después, la policía vino a arrestarlo. Al parecer, llevaban meses investigándolo por estafas similares en toda España. Me interrogaron durante días. Creían que yo era su cómplice principal.
Su voz se quebró, y lo era. En cierto modo, no al principio, quizás, pero al final sabía exactamente lo que estábamos haciendo. Elegí seguir adelante. Elegí lastimar a las dos personas que más me habían dado en la vida. Los 5 minutos habían pasado hacía rato, pero ninguno de nosotros parecía recordarlo. El relato de Alicia, aunque no justificaba sus acciones, arrojaba una nueva luz sobre lo sucedido. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Rubén, finalmente. Con la policía. Con el juicio, Raúl se enfrenta a años de cárcel, respondió ella. Yo he llegado a un acuerdo con la fiscalía, cooperación completa a cambio de una sentencia suspendida. Básicamente, libertad condicional y servicio comunitario. Se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo inmenso. No he venido a pediros que me perdonéis, ni a volver a vuestras vidas. Solo quería que supierais toda la verdad y deciros cara a cara que lo siento profundamente. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se giró una última vez. Rubén, hay algo más que debes saber. ¿Sobre el bebé? Él tensó la mandíbula, preparándose para más dolor. ¿Qué pasa con él? Es una niña, dijo Alicia con una pequeña sonrisa triste. Y he decidido darla en adopción a una buena familia que la querrá sin las sombras de mi pasado. Creo que es lo mejor para ella. Y con esas palabras salió de nuestras vidas tan abruptamente como había entrado en ellas 5 años atrás. Nos quedamos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, Rubén habló, su voz un susurro ronco. ¿Le crees? Reflexioné antes de responder. Creía yo en el arrepentimiento de Alicia. ¿En su versión de los hechos? No lo sé, respondí honestamente. Parte de mí quiere creerle, quiere pensar que la mujer que amamos durante años no era completamente falsa, pero otra parte recuerda demasiado bien lo que te dijo aquel día en el salón, las cosas crueles sobre ti, sobre mí. Rubén asintió, comprendiendo mi dilema porque él mismo lo sentía. Supongo que nunca sabremos toda la verdad, dijo finalmente. Y quizás no importe ya. Estamos aquí, estamos a salvo, estamos reconstruyendo nuestras vidas. El pasado debería quedarse en el pasado. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, no podía dejar de pensar en Alicia, en la joven ambiciosa y brillante que había conocido, en la esposa aparentemente devota que había sido, en la estafadora calculadora en que se había convertido y finalmente en la mujer derrotada y arrepentida que nos había visitado. ¿Cuál de esas Alicias era la real? Quizás todas ellas. Quizás las personas no son buenas o malas, sino una compleja mezcla de luces y sombras, de decisiones correctas e incorrectas, de momentos de fortaleza y momentos de debilidad. Lo único que sabía con certeza era que, independientemente de sus razones o su arrepentimiento, Alicia había causado un daño irreparable. Y aunque podía intentar entenderla, no debía permitir que volviera a nuestras vidas. Con esa resolución firme en mi mente, finalmente me quedé dormida. El invierno llegó a San Sebastián con vientos helados y tormentas que azotaban la bahía de la Concha. Desde nuestra terraza, ahora cubierta y climatizada gracias a las reformas que habíamos hecho, Rubén y yo contemplábamos el mar embravecido mientras tomábamos chocolate caliente. Habían pasado 2 meses desde la visita sorpresa de Alicia. No habíamos vuelto a saber de ella, aunque Martín nos informó que el juicio contra Raúl había comenzado y que ella estaba cumpliendo con su parte del acuerdo con la fiscalía. Poco a poco, el episodio se convertía en un recuerdo distante,
una historia dolorosa pero que ya no definía nuestro presente. Una mañana particularmente fría, mientras regresaba de comprar el pan, me detuve frente a un pequeño parque cercano a nuestra casa. A pesar del clima inclemente, había una niña jugando en los columpios, empujada por una mujer mayor que supuse sería su abuela. La escena me trajo recuerdos de cuando Rubén era pequeño y pasábamos las tardes en el parque después del colegio. Una punzada de nostalgia me atravesó. Mi hijo nunca tendría esa experiencia de paternidad que tanto había deseado. «Lucía, ten cuidado», gritó la mujer mientras la niña se balanceaba demasiado alto. «Te vas a caer». Pero la pequeña solo reía, extasiada con la sensación de volar. Su risa cristalina resonaba en el aire frío como campanillas. Continué mi camino, pero esa imagen de felicidad simple se quedó conmigo todo el día. Una semana después, mientras hacía la compra en el supermercado, escuché un sollozo ahogado en el pasillo de cereales. Al girar la esquina, vi a la misma niña del parque, sentada en el suelo con lágrimas rodando por sus mejillas. No había señales de su abuela por ninguna parte. «¿Estás bien?», pequeña, pregunté. Agachándome a su altura, ella negó con la cabeza, limpiándose las lágrimas con el puño de su abrigo rojo. «No encuentro a mi abuela», respondió con voz temblorosa. «Estaba aquí y luego ya no. No te preocupes, la encontraremos», le aseguré, ofreciéndole mi mano. «Me llamo Rosas». «Tú eres Lucía, ¿verdad?». Sus ojos se abrieron con sorpresa. «¿Cómo lo sabes? Te vi en el parque el otro día, con tu abuela. Tienes una risa muy bonita». Eso pareció tranquilizarla. Tomó mi mano y juntas nos dirigimos a la entrada del supermercado, donde informamos al personal de seguridad. Apenas 10 minutos después, una mujer mayor llegó corriendo, visiblemente angustiada. «Lucía, Dios mío, casi me da un infarto», exclamó, abrazando a la niña con fuerza. «¿Cuántas veces te he dicho que no te alejes de mí?». «Lo siento», abuela, murmuró Lucía. «Quería ver los cereales con chocolate». La mujer me miró entonces, notando mi presencia por primera vez. «Gracias por cuidar de ella», dijo con sincera gratitud. «Soy Mercedes Echevarría». «Rosa Hernández», respondí, estrechando su mano. «No fue nada. En realidad, Lucía es una niña encantadora». «Y traviesa», añadió Mercedes con una sonrisa cansada. «Tiene demasiada energía para mis viejos huesos». Lucía, ya recuperada de su susto, tiraba de la manga de su abuela. «Abuela, ella me vio en el parque. Dice que tengo una risa bonita». Mercedes me miró con renovado interés. «¿Vive usted cerca del parque de Ondarreta?», asentí. «En la calle Matía, a unos minutos a pie». «Nosotras también». «Qué casualidad». No sé exactamente cómo sucedió, pero esa conversación casual en el supermercado se convirtió en una invitación a tomar café, que se convirtió en visitas regulares, que eventualmente llevaron a Mercedes y Lucía a convertirse en parte importante de nuestras vidas. Descubrimos que Mercedes era viuda, como yo, y que criaba sola a Lucía desde que su hija, una joven periodista, había fallecido en un accidente de tráfico 3 años atrás. Lucía tenía entonces solo 4 años. «Fue devastador», nos contó Mercedes una tarde, mientras Lucía dibujaba tranquilamente en un rincón del salón. «Isabel era mi única hija. Perderla fue como si me arrancaran el corazón. Pero tenía que seguir adelante por Lucía». Rubén y ella conectaron de inmediato. Ambos conocían el dolor de perder la movilidad, la independencia, él por su paraplegia, ella por la artritis que deformaba sus manos y dificultaba sus movimientos. Lucía, por su parte, no mostró ninguna incomodidad o curiosidad excesiva por la silla de ruedas de Rubén. Para ella, era simplemente el modo en que él se movía, tan natural como que su abuela usara bastón. Un día, mientras Mercedes descansaba en la terraza, Lucía se acercó a Rubén con uno de sus dibujos.
He dibujado un barco, anunció orgullosa. Para que puedas navegar por el mar. Rubén examinó el dibujo con exagerada seriedad. Es un barco excelente, dictaminó. Pero le falta algo. ¿Qué preguntó Lucía, preocupada? Una bandera. Todo buen barco necesita una bandera. Pasaron la siguiente hora diseñando la bandera perfecta para el barco de papel. Yo los observaba desde la cocina, con una mezcla de alegría y nostalgia. Rubén habría sido un padre maravilloso. Con el paso de las semanas, nuestra casa se llenó de los dibujos de Lucía, barcos, casas, árboles y figuras que solo tenían sentido en su imaginación de 7 años, decoraban el refrigerador, las paredes del pasillo, incluso el despacho improvisado de Rubén. Una tarde, mientras Lucía y Rubén jugaban al ajedrez, o más bien, Rubén intentaba enseñarle los movimientos básicos. Mercedes me hizo una confesión inesperada. Lucía está enferma, dijo en voz baja. Para que la niña no pudiera oírla, tiene leucemia. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago, pero parece tan llena de vida, tan saludable. Mercedes asintió, con ojos llorosos. Está en remisión ahora. El último tratamiento funcionó, gracias a Dios. Pero los médicos dicen que el riesgo de recaída es alto. Lo siento mucho, dije, tomando su mano. ¿Hay algo que podamos hacer? Ya lo estáis haciendo, respondió ella con una sonrisa triste. Desde que os conocimos, Lucía es otra niña, más alegre, más interesada en el mundo, especialmente con Rubén. Lo adora. Miré hacia el salón, donde mi hijo y Lucía reían mientras una pieza de ajedrez rodaba por el suelo. Era cierto, Rubén también era otro desde que ellas habían entrado en nuestras vidas, más animado, más presente, más. Él mismo. Twist 4. Esa noche, después de que Mercedes y Lucía se marcharan, Rubén me hizo una propuesta que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mamá, he estado pensando, ¿qué te parecería si creáramos una fundación para niños como Lucía, con enfermedades graves? Podríamos ofrecer tratamientos, apoyo a las familias, incluso becas para investigación médica. Lo miré sorprendida. Era la primera vez en años que lo veía tan entusiasmado con un proyecto. Es una idea maravillosa, hijo, pero sería un compromiso enorme. Lo sé, respondió con determinación. Pero tenemos los recursos, tenemos el tiempo y, sobre todo, tenemos la experiencia de saber lo que significa que la vida te cambie de un día para otro. Podríamos hacer la diferencia. Mamá, ¿has pensado en un nombre?, pregunté, sabiendo ya que no podría negarme a ese brillo en sus ojos. Fundación Lucía, respondió sin dudar. Si a Mercedes le parece bien, claro. Y así, de la traición más dolorosa, nació el proyecto más hermoso. Como si el universo hubiera decidido equilibrar las cosas, devolviéndonos con creces lo que habíamos perdido. Mientras preparaba la cena esa noche, pensé en el largo y tortuoso camino que nos había traído hasta aquí, en Alicia y su traición, en nuestra huida desesperada, en el dolor que habíamos dejado atrás. Y luego pensé en Lucía, en su risa que llenaba nuestra casa, en su valentía frente a una enfermedad que no comprendía del todo, en la manera en que había devuelto la luz a los ojos de Rubén. Quizás eso era la vida, un constante equilibrio entre pérdidas y ganancias, entre finales y comienzos. Y mientras tuviéramos el valor de seguir adelante, de abrir nuestros corazones incluso después de que hubieran sido rotos, siempre habría esperanza. Esa noche, por primera vez desde que dejamos Madrid, me sentí verdaderamente en casa. La primavera llegó a San Sebastián con una explosión de colores. Los jardines de la ciudad se llenaron de flores.
Las terrazas de los cafés volvieron a poblarse, y el mar adquirió ese tono azul profundo que tanto me recordaba al Mediterráneo de mi infancia en Valencia. Habían pasado 6 meses desde nuestra llegada a esta ciudad costera que ahora llamábamos hogar, y casi 2 desde que Rubén había propuesto la creación de la Fundación Lucía. Lo que comenzó como una idea nacida del corazón se había convertido en un proyecto sólido que consumía gran parte de nuestro tiempo y energía, pero que nos llenaba de un propósito que habíamos perdido en Madrid. Tenemos 5 familias más en lista de espera, me informó Rubén una mañana, mientras revisaba solicitudes en su ordenador. Todos niños con leucemia como Lucía, todos necesitados de apoyo económico para tratamientos experimentales. Me senté frente a él en su despacho, ahora convertido en el centro neurálgico de la fundación. Las paredes, antes desnudas, estaban cubiertas de dibujos de Lucía y fotografías de los niños a los que ya estábamos ayudando. ¿Y tenemos fondos suficientes?, pregunté, aunque sabía la respuesta. Había transferido una suma considerable de nuestras cuentas en Suiza para poner en marcha la fundación, y varias empresas locales habían respondido positivamente a nuestras solicitudes de donación. Por ahora, sí, respondió Rubén, pero necesitamos establecer fuentes de financiación más estables. He estado pensando en organizar un evento benéfico, algo grande que atraiga a empresarios de toda España. Es una excelente idea, asentí. Podríamos hacerlo coincidir con el Festival de Cine, cuando la ciudad está llena de visitantes con dinero para gastar en causas nobles. Rubén sonrió, sus ojos brillando con una intensidad que me recordaba al hombre que era antes del accidente. Este proyecto le había devuelto la chispa, la determinación, el sentido de propósito que la traición de Alicia le había arrebatado. Esa tarde, Mercedes y Lucía vinieron a visitarnos, como hacían casi a diario. La pequeña había terminado su último ciclo de quimioterapia 3 semanas atrás y los resultados eran prometedores. Su energía había vuelto, junto con algunos mechones de pelo que comenzaban a cubrir su cabecita antes calva. «Mira lo que he dibujado para la fundación», exclamó Lucía, mostrándole a Rubén un dibujo colorido donde figuras infantiles tomadas de la mano rodeaban lo que parecía ser un sol gigante. «Es precioso», dijo Rubén, examinándolo con genuina admiración. «Creo que este debería ser nuestro logo oficial. ¿Qué te parece?» «Mamá, absolutamente coincidí. Nada podría representar mejor el espíritu de la fundación». Mercedes me observaba desde la cocina, donde preparábamos té y galletas. Sus ojos, siempre perspicaces a pesar de su edad, notaron algo en mi expresión. «Estás preocupada», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. «¿Qué ocurre?» Rosa, suspiré. No podía ocultarle nada a esta mujer que se había convertido en mi confidente más cercana. Martín, nuestro abogado, llamó esta mañana. El juicio contra Raúl ha terminado. Le han condenado a 10 años de cárcel por múltiples estafas. ¿Y eso no es una buena noticia?, preguntó Mercedes, confundida. «Ese hombre merece estar tras las rejas después de lo que os hizo». «Lo es», admití, pero también dijo que Alicia ha cumplido con su condena suspendida y servicio comunitario. Es libre de rehacer su vida. «¿Y temes que intente contactaros de nuevo?», asentí lentamente. «No sé qué pensar. Mercedes, una parte de mí quiere creer en su arrepentimiento, en que realmente fue manipulada por Raúl. Pero otra parte recuerda demasiado bien sus palabras crueles, la frialdad con la que planeó destruir a mi hijo». Mercedes cubrió mi mano con la suya, sus dedos deformados por la artritis pero cálidos y reconfortantes. «El perdón no es para el otro, Rosa, es para uno mismo. No significa que debas permitir que esa mujer vuelva a vuestras vidas.
pero quizás sea hora de dejar ir el rencor, por tu bien y por el de Rubén. Sus palabras resonaron en mí durante días. ¿Podía realmente perdonar a Alicia? Debía hacerlo. No tenía respuestas claras, pero cada vez que veía a Rubén trabajando apasionadamente en la fundación, riendo con Lucía, redescubriendo su valor y propósito, me preguntaba si todo, incluso el dolor terrible que habíamos sufrido, no había sido necesario para llegar a este punto. El evento benéfico que Rubén había propuesto comenzó a tomar forma. Alquilamos el salón de un hotel histórico en el centro de San Sebastián, contratamos un catering de prestigio y enviamos invitaciones a empresarios, celebridades y filántropos de toda España. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Es sorprendente, comenté a Rubén mientras revisábamos la lista de confirmaciones. Ni siquiera en Madrid, con todos nuestros contactos, habríamos conseguido una respuesta así. Es Lucía, dijo Rubén con una sonrisa. Su historia toca el corazón de la gente, y la tuya también. Mamá, la empresaria exitosa que lo deja todo para ayudar a niños enfermos, es el tipo de historia que inspira a la gente a abrir sus billeteras. Me reí, pero sabía que tenía razón. Nuestra historia, cuidadosamente editada para omitir los detalles más dolorosos sobre Alicia, se había convertido en parte de la narrativa de la fundación. La versión que compartíamos era simple después del accidente de Rubén. Habíamos decidido empezar de nuevo en San Sebastián, donde conocimos a Lucía y descubrimos nuestra nueva misión en la vida. La noche del evento llegó finalmente. El salón del hotel era un despliegue de elegancia, luces tenues, flores frescas, música de un cuarteto de cuerdas flotando en el aire, Rubén, en un traje hecho a medida que resaltaba sus hombros anchos y disimulaba la silla de ruedas. Parecía una década más joven. La determinación y el propósito habían borrado las líneas de amargura que el accidente y la traición habían grabado en su rostro. Yo había elegido un vestido sencillo pero elegante en azul marino, complementado únicamente con un collar de perlas que había pertenecido a mi madre. Nada ostentoso. Queríamos que el foco estuviera en la fundación, no en nosotros. Estás preciosa, dijo Elena, mi amiga pediatra jubilada, al verme radiante. Es la felicidad, respondí, sorprendiéndome a mí misma con esas palabras. Era feliz, sí. Me di cuenta, a pesar de todo, lo era. La gala fue un éxito rotundo. Rubén dio un discurso conmovedor sobre el propósito de la fundación, ilustrado con fotografías de Lucía y otros niños a los que estábamos ayudando. Mercedes compartió su experiencia como abuela de una niña con leucemia. Y yo hablé brevemente sobre nuestra visión para el futuro, expandir los servicios de la fundación para incluir apoyo psicológico a las familias, financiar investigaciones sobre tratamientos innovadores y eventualmente construir un centro de rehabilitación especializado. Las donaciones superaron nuestras expectativas más optimistas. Al final de la noche, habíamos recaudado suficiente para ayudar a todas las familias en nuestra lista de espera y para comenzar a planificar la construcción del centro de rehabilitación. Lo hemos conseguido, susurró Rubén, emocionado, mientras los últimos invitados se despedían. La fundación tiene futuro, lo abracé, sintiendo que mi corazón rebosaba de orgullo. Mi hijo había transformado su dolor en propósito, su tragedia en esperanza para otros. ¿Qué más podía pedir una madre Clímax 3? Fue entonces, en ese momento de perfecta alegría, cuando la vi, al otro lado del salón, casi oculta tras una columna, observando en silencio a Alicia. Mi cuerpo se tensó instantáneamente. Llevaba un vestido sencillo color crema, el cabello recogido en un moño austero, nada que recordara a la mujer elegante y sofisticada que había sido en Madrid, pero era ella.
Sin duda, nuestras miradas se cruzaron por un instante. No había desafío en sus ojos, ni rabia, solo una profunda tristeza y quizás arrepentimiento. Inclinó levemente la cabeza, como en un saludo silencioso, y luego se dirigió hacia la salida. «Mamá, ¿estás bien?». La voz de Rubén me devolvió a la realidad. «Parece que has visto un fantasma». «Estoy bien», respondí automáticamente, sin saber si debía contarle que Alicia había estado allí, solo emocionada por todo lo que hemos logrado. Esa noche, mientras Rubén dormía, no pude conciliar el sueño. La imagen de Alicia, observándonos desde las sombras, se repetía en mi mente. ¿Qué hacía en San Sebastián? ¿Cómo se había enterado del evento? ¿Qué buscaba a la mañana siguiente? Mientras desayunábamos en la terraza, decidí contarle a Rubén. «Alicia estuvo anoche en la gala», dije sin preámbulos. «La vi cuando casi todos se habían marchado». Rubén se quedó inmóvil, con la taza de café a medio camino hacia sus labios. «¿Estás segura?» «Completamente». Nos miramos directamente. Se acercó. Dijo algo, no respondí. Solo nos miramos un momento y luego se fue. Rubén dejó la taza en la mesa, pensativo. «Es extraño. Han pasado casi 9 meses desde que nos fuimos de Madrid. ¿Por qué aparecer ahora? ¿Y por qué no decir nada?». No tenía respuestas. Solo preguntas y una inquietud que no lograba sacudirme. 2 días después, mientras revisaba el correo en la oficina temporal de la fundación, encontré un sobre sin remitente. Dentro había un cheque por una cantidad considerable a nombre de la Fundación Lucía y una nota escrita a mano. «Para los niños. No es una disculpa. Sé que no hay disculpa posible. Solo un intento de poner algo bueno en el mundo para equilibrar el mal que he causado. No volveré a molestaros. Alicia Navarro». El cheque era por 200.000 euros, exactamente la misma cantidad que yo le había dado para el bebé que nunca fue de Rubén. Me quedé mirando el cheque durante lo que pareció una eternidad, sin saber qué hacer. Debía aceptar este dinero, contarle a Rubén, destruirlo. Finalmente, llamé a Mercedes. Si había alguien que podía ayudarme a ver con claridad esta situación, era ella. Nos encontramos en un café tranquilo cerca del puerto. Le mostré el cheque y la nota, y esperé su reacción. «Parece sincera», dijo después de leer la nota varias veces. «No pide perdón, no busca redención, solo quiere ayudar». «¿Crees que deberíamos aceptarlo?», pregunté. «Es mucho dinero, podría hacer mucho bien». «Pero viene de ella». Mercedes me miró con esa mezcla de compasión y sabiduría que había llegado a valorar tanto. «El dinero en sí no es bueno ni malo, Rosa. Es lo que hacemos con él lo que importa. Si puedes usarlo para ayudar a niños como Lucía. ¿No sería eso transformar algo nacido del engaño en algo bueno?». Tenía razón, por supuesto. Y sin embargo, «No sé si Rubén podrá aceptarlo», confesé. «Para él, cualquier cosa relacionada con Alicia sigue siendo dolorosa». «Entonces déjale decidir», sugirió Mercedes. «Sé honesta con él. Muéstrale el cheque, la nota, y respeta lo que decida. Sea cual sea su elección, será la correcta para él». Esa noche le conté todo a Rubén. Su reacción inicial fue exactamente la que esperaba: tensión, incredulidad, rechazo. «No quiero nada de ella», dijo con firmeza. «Ni su dinero, ni sus disculpas a medias. Nada». «Lo entiendo», respondí con calma. «Podemos romper el cheque, olvidar que esto sucedió». Rubén se quedó en silencio un momento, sus ojos fijos en la nota que Alicia había escrito. Finalmente, suspiró profundamente. «Pero no se trata de nosotros, ¿verdad? Se trata de los niños. Lucía, los demás. Ellos no tienen por qué sufrir por mi orgullo o mi dolor». Me sorprendió su perspectiva. Era exactamente lo que yo había pensado.
pero no esperaba que él llegara a la misma conclusión. Entonces, ¿aceptamos el dinero?, pregunté. Lo aceptamos, confirmó Rubén, pero con una condición: que ella entienda que esto no cambia nada entre nosotros, que no es una puerta abierta para volver a nuestras vidas. Se lo dejaré claro, prometí. Al día siguiente, envié un correo electrónico breve a la dirección que aparecía en el cheque, asumiendo que pertenecía a Alicia. El dinero será utilizado para la fundación. Gracias por tu contribución. Esto no cambia nuestra situación personal. Te deseamos lo mejor en tu nueva vida, pero nuestros caminos deben permanecer separados. R. A. H. La respuesta llegó pocas horas después, igualmente breve. Entendido y respetado. No volveré a contactaros. Cuidaos mucho. ¿Ah? Y así quedó cerrado un capítulo doloroso de nuestras vidas. No con un perdón explícito, no con una reconciliación dramática, sino con un acuerdo tácito de seguir adelante, cada uno por su camino, intentando hacer lo correcto con las cartas que la vida nos había repartido. Un año después de nuestra llegada a San Sebastián, la Fundación Lucía se había convertido en una organización respetada y reconocida en toda la región. Habíamos ayudado a más de 30 familias con niños enfermos, financiado 3 proyectos de investigación sobre tratamientos innovadores para la leucemia infantil, y estábamos a punto de inaugurar un pequeño centro de rehabilitación en un edificio histórico que habíamos restaurado cerca del puerto. Rubén, ahora director ejecutivo oficial de la Fundación, había recobrado no solo su propósito, sino también su autoestima. La silla de ruedas ya no definía su identidad, era simplemente un aspecto de su vida, no su totalidad. Había vuelto a sonreír, a hacer planes, a mirar hacia el futuro con esperanza en lugar de amargura. Yo, por mi parte, había encontrado un equilibrio que nunca creí posible después de la traición de Alicia. Dividía mi tiempo entre la fundación, mi empresa de exportación que seguía funcionando eficientemente bajo la dirección de mi gerente de confianza, y una vida social activa que incluía a Elena, Mercedes y un círculo cada vez más amplio de amigos genuinos. Lucía, nuestra inspiración y alegría diaria, seguía en remisión. Su cabello había vuelto a crecer, negro y brillante como el de su abuela, y su energía parecía inagotable. Pasaba casi tanto tiempo en nuestra casa como en la suya, dibujando con Rubén, horneando galletas conmigo, llenando nuestros días de risas y preguntas incesantes sobre todo lo imaginable. Una tarde soleada de junio, mientras estábamos todos reunidos en nuestra terraza celebrando el 8º cumpleaños de Lucía, Rubén me llamó aparte. «Mamá, hay algo que quiero contarte», dijo con una expresión seria que me alarmó instantáneamente. «Es sobre el nuevo tratamiento experimental para la médula ósea». Mi corazón dio un vuelco. Habíamos estado financiando un tratamiento prometedor en un hospital de Barcelona, pero los resultados preliminares no habían sido tan alentadores como esperábamos. ¿Ha fallado?, pregunté, preparándome para malas noticias. Para mi sorpresa, Rubén sonrió ampliamente. Todo lo contrario. Los últimos resultados son excepcionales. El doctor Ferrer dice que es el avance más significativo en el tratamiento de la leucemia infantil en la última década. El alivio me inundó como una ola. Eso es maravilloso. Rubén, ¿significa que Lucía...? Sí, asintió, con los ojos brillantes de emoción. Mercedes ha dado su consentimiento esta mañana. Lucía será la primera paciente en recibir el tratamiento completo. Si funciona, sus probabilidades de recaída disminuirán drásticamente. Miré hacia donde Lucía soplaba las velas de su tarta, rodeada de otros niños de la fundación, su rostro iluminado por la alegría y la esperanza infantil que ni siquiera la enfermedad había logrado arrebatarle. «Es un milagro», murmuré, sin poder contener las lágrimas. No, corrigió Rubén gentilmente, «es ciencia, trabajo duro y un poco de fe.
Y es posible gracias a ti, mamá, sin tu apoyo, sin tus recursos, sin tu valentía para dejar Madrid y empezar de nuevo, nada de esto existiría. Lo abracé con fuerza, abrumada por la emoción. Era cierto que había invertido una parte considerable de mi fortuna en la fundación, que había trabajado incansablemente junto a Rubén para hacer realidad este sueño. Pero lo que él no parecía entender es que yo había recibido mucho más de lo que había dado. Había recuperado a mi hijo, no al hombre amargado y derrotado que Alicia y Raúl habían dejado en Madrid, sino al Rubén auténtico, brillante, compasivo, determinado, el hombre que siempre había estado destinado a ser, y en el proceso me había redescubierto a mí misma. Ya no era solo la empresaria exitosa, la madre protectora, la viuda que había sacrificado su vida personal por su hijo. Era una mujer completa, con amigos, propósito, alegría. Esa noche, después de que todos se hubieran marchado y la casa quedara en silencio, salí a la terraza a contemplar el mar. La luna llena proyectaba un camino plateado sobre las aguas tranquilas de la bahía, y las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas a lo largo de la costa. Pensé en el largo camino que nos había traído hasta aquí, en aquel día terrible cuando escuché a Alicia decir esas palabras crueles a mi hijo, en la desesperación que sentí al descubrir sus planes, en el dolor de abandonar la casa que había construido con tanto esfuerzo. ¿Habría cambiado algo si pudiera volver atrás? La respuesta me sorprendió por su claridad. No, no cambiaría nada, porque ese dolor, esa traición, ese momento de oscuridad absoluta nos había conducido hasta aquí, hasta Lucía, hasta la fundación, hasta esta versión más plena y auténtica de nosotros mismos. Mercedes tenía razón. El perdón no era para Alicia, era para mí, y en ese momento, bajo el cielo estrellado de San Sebastián, sentí que finalmente podía perdonar, no olvidar, no excusar, ¿no? Pero sí liberar el rencor que había cargado durante tanto tiempo. Twist 5. A la mañana siguiente, mientras desayunaba con Rubén, recibí una llamada de Martín, nuestro abogado. Doña Rosa, tengo noticias importantes. Su voz sonaba extrañamente formal. Se trata de Alicia Navarro. Mi cuerpo se tensó instantáneamente. ¿Qué ocurre con ella? Ha fallecido, doña Rosa, ayer, en un accidente de tráfico en Madrid. La taza de café casi se me cae de las manos. A pesar de todo lo ocurrido, la noticia me golpeó con una fuerza inesperada. ¿Está seguro?, pregunté con voz temblorosa. Completamente. Me llamaron de la fiscalía porque aparezco como su abogado de contacto para temas relacionados con el caso de Raúl. Al parecer, iba en un taxi que fue embestido por un camión. Muerte instantánea, según el informe preliminar. Entiendo, dije, tratando de procesar la información. Gracias por avisarme. Martín, cuando colgué, Rubén me miraba con preocupación. ¿Qué ha pasado? Estás pálida. Le conté las noticias con la mayor delicadeza posible. Su reacción fue compleja sorpresa, confusión y finalmente una tristeza que me sorprendió. Es extraño, dijo después de un largo silencio. Después de todo lo que nos hizo, debería sentir, no sé, indiferencia, alivio, pero solo siento tristeza. Era tan joven, con toda una vida por delante. Yo siento lo mismo, admití. Creo que, a pesar de todo, una parte de mí aún recuerda a la mujer que conocimos al principio, la que creíamos que era. Guardamos silencio un momento, cada uno, perdido en sus propios pensamientos. ¿Deberíamos ir al funeral?, preguntó finalmente Rubén. La pregunta me tomó por sorpresa. No se me había ocurrido. No lo sé. Hijo, ¿quieres ir? Reflexionó un momento antes de responder. Sí, no por ella,
realmente, sino por nosotros, para cerrar este capítulo definitivamente. Y así, 3 días después, nos encontramos en un pequeño cementerio a las afueras de Madrid, observando desde cierta distancia mientras un puñado de personas se reunía alrededor de un ataúd sencillo. No nos acercamos al grupo principal. Nuestra presencia no se trataba de compartir el duelo, sino de encontrar nuestro propio cierre. Entre los asistentes, reconocí algunas personas del mundo de la moda en el que Alicia se había movido. No había familiares, por lo que pude ver. Me preguntaba quién organizaría todas estas cosas, quién se haría cargo de sus pertenencias, de los trámites legales. La idea de una vida que termina sin nadie que realmente se preocupe me pareció profundamente triste. Cuando la breve ceremonia terminó y la gente comenzó a dispersarse, un hombre de mediana edad, vestido con un traje sobrio, se acercó a nosotros. Señora Hernández. Señor Gómez, preguntó con educación. Soy Carlos Vidal, abogado de la señorita Navarro. Nos tensamos instintivamente, pero su actitud era respetuosa, casi solemne. Alicia dejó instrucciones específicas para que les entregara esto en caso de su fallecimiento, dijo. Extendiendo un sobre, lo tomé con manos temblorosas, sin saber qué esperar. Gracias, murmuré. Ella sabía que esto podría suceder, añadió el abogado, casi como una explicación. No por el accidente, claro, pero llevaba meses en tratamiento por un cáncer terminal. Los médicos le habían dado menos de 1 año. La revelación me dejó sin aliento. Alicia había estado muriendo todo este tiempo, desde antes de su visita a San Sebastián. No lo sabíamos, dijo Rubén, tan sorprendido como yo. Lo siento mucho. Carlos asintió, con una leve sonrisa triste. Ella no quería que lo supieran. Dijo que ya les había causado suficiente dolor. Después de que el abogado se marchara, Rubén y yo nos quedamos un momento junto a la tumba recién cubierta. No sentía la necesidad de decir nada, de hacer ningún gesto dramático, solo estar allí, reconociendo que esta persona, para bien o para mal, había sido parte significativa de nuestras vidas. De vuelta en el coche, abrí el sobre. Dentro había una carta manuscrita y otro sobre más pequeño. Rosa y Rubén. Si estáis leyendo esto, significa que ya no estoy. No sé si habréis venido al funeral por curiosidad, por cerrar un capítulo, o simplemente porque Carlos os ha encontrado para entregaros esta carta. No importa. Estoy agradecida de tener esta última oportunidad de comunicarme con vosotros. Primero, quiero que sepáis que el diagnóstico de cáncer llegó poco después de que os fuisteis de Madrid. Una ironía cruel, quizás, o una especie de justicia poética. Mientras planeaba robaros vuestra vida, la mía ya estaba contada. No usé esta información cuando fui a veros porque no quería vuestra lástima. Solo quería vuestra comprensión, quizás, y la oportunidad de explicarme una última vez. En el sobre adjunto encontraréis mi testamento. He dejado todo lo que tengo, que no es mucho, a la Fundación Lucía. Sé por las noticias que estáis haciendo un trabajo extraordinario. No me sorprende en absoluto. Siempre tuvisteis esa capacidad de transformar el dolor en algo hermoso y útil. También he dejado una carta para mi hija. Para cuando sea mayor, le explico quién soy, lo que hice y por qué decidí darla en adopción. Le hablo de vosotros también, de la mujer fuerte y resiliente que es Rosa, del hombre brillante y compasivo que es Rubén. Quiero que sepa que viene de una historia complicada, pero que eso no define quién puede llegar a ser. No busco vuestro perdón. Como dije antes, sé que no lo merezco. Solo espero que, con el tiempo, el recuerdo de mí se suavice un poco en vuestras memorias, que no sea solo dolor y traición, sino también algunos momentos buenos que sé que compartimos. Vivid bien,
Sed felices. Habéis ganado cada gramo de paz y alegría que la vida os ofrezca de ahora en adelante. Con cariño y arrepentimiento sincero. Alicia. Cuando terminé de leer, las lágrimas corrían libremente por mis mejillas. Pasé la carta a Rubén, que la leyó en silencio, su rostro un reflejo del mío, conmovido, confundido, tratando de reconciliar esta última imagen de Alicia con todas las anteriores que guardábamos en nuestra memoria. El viaje de regreso a San Sebastián fue tranquilo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La muerte de Alicia no borraba el daño que nos había causado, pero añadía una capa de complejidad humana que hacía imposible seguir viéndola como un simple villano en nuestra historia. Era, como todos nosotros, una persona imperfecta que había tomado decisiones terribles, pero que al final había intentado, a su manera, hacer las paces con su legado. 2 años después de nuestra llegada a San Sebastián, el Centro de Rehabilitación Lucía abrió oficialmente sus puertas. Era un edificio hermoso, una antigua fábrica de conservas reconvertida en un espacio luminoso y funcional, con las últimas tecnologías en rehabilitación física y oncológica, pero también con espacios acogedores donde los niños podían jugar, leer o simplemente ser niños a pesar de sus enfermedades. El día de la inauguración, toda la ciudad parecía estar presente. El alcalde cortó la cinta, hubo discursos, aplausos, incluso lágrimas de emoción. Pero para mí, el momento más significativo fue cuando Lucía, ahora una niña saludable de 9 años, completamente recuperada gracias al tratamiento experimental que habíamos financiado, se acercó al micrófono. Este lugar es especial, dijo con una seguridad sorprendente para su edad, no solo porque ayudará a muchos niños como yo a ponerse mejor, sino porque nació del amor. Tío Rubén y abuela Rosa podrían haberse quedado tristes después de cosas malas que les pasaron, pero decidieron hacer algo bueno. Y eso es lo más importante que he aprendido: siempre podemos elegir hacer algo bueno, no importa lo que nos haya pasado antes. Su sabiduría infantil, tan simple y tan profunda, resumía perfectamente el viaje que habíamos hecho, desde aquel día terrible en Madrid, cuando escuché a Alicia pronunciar esas palabras crueles sobre mí y mi hijo, hasta este momento de triunfo y esperanza. Habíamos recorrido un camino de dolor, pérdida, pero también de descubrimiento y renovación. Después de la ceremonia oficial, mientras los invitados disfrutaban de un cóctel en el jardín del centro, Rubén y yo nos escabullimos a la terraza superior. Desde allí podíamos ver toda la bahía de la Concha, el mar extendiéndose hacia el horizonte, el monte Igueldo recortado contra el cielo del atardecer. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Rubén. Contemplando la vista, me sorprendió la pregunta. Por supuesto que lo sabía, era el día de la inauguración, un día que habíamos estado planeando durante meses. Es el día de la apertura del centro, respondí. Confundida, Rubén sonrió, negando con la cabeza. Sí, pero también es el aniversario. Hoy hace exactamente 2 años que escuchaste a Alicia en el Salón de Madrid, el día que cambió nuestras vidas para siempre. Me quedé sin aliento. No había hecho la conexión. La fecha se había desdibujado en mi memoria, convertida simplemente en aquel día. Es cierto, murmuré. No me había dado cuenta. Yo sí, dijo Rubén, tomando mi mano. Lo recordé esta mañana, cuando me estaba vistiendo, y pensé, qué perfecto. Qué manera tan perfecta de transformar una fecha que podría haber sido solo un recordatorio de traición y dolor en una celebración de vida y esperanza. Sus palabras me conmovieron profundamente. Tenía razón, por supuesto. Sin ese momento terrible, sin esa decisión desesperada de dejarlo todo y empezar de nuevo, nunca habríamos llegado aquí. Nunca habríamos conocido a Mercedes y a Lucía,
Nunca habríamos creado la fundación, nunca habríamos ayudado a tantos niños y familias. Cuando regresé a casa sin avisar aquel día dije, apretando su mano, no podía imaginar que eso nos llevaría hasta aquí. La vida es así. Mamá, respondió Rubén con una sabiduría que me recordó a Mercedes. Nunca sabemos a dónde nos llevarán nuestros pasos, especialmente los que damos en momentos de crisis. Pero lo importante es seguir caminando, seguir eligiendo el amor sobre el miedo, la esperanza sobre el resentimiento, abajo, en el jardín. Podía ver a Lucía correteando entre los invitados, su cabello negro brillando bajo el sol, su risa llegando hasta nosotros como música. Mercedes la observaba con orgullo, charlando animadamente con Elena y otros amigos que habían llegado a ser parte importante de nuestras vidas. Y en ese momento, mirando a mi hijo, a nuestra nueva familia elegida, a la comunidad que habíamos construido, sentí una paz profunda, no una paz basada en la ausencia de problemas o desafíos, sino en la certeza de que, pasara lo que pasara, teníamos la fortaleza para enfrentarlo juntos. Tienes razón, hijo, dije finalmente. Y si pudiera volver atrás, a aquel día terrible, no cambiaría nada, porque ese dolor nos trajo hasta aquí, hasta esta vida que, con todas sus cicatrices, es más plena y auténtica que la que dejamos atrás. Rubén sonrió, sus ojos brillantes con emoción contenida. Entonces, valió la pena regresar a casa sin avisar. Sonreí a través de las lágrimas que comenzaban a formarse en mis ojos. Cada minuto, hijo, cada lágrima, cada momento de miedo, cada decisión difícil, todo valió la pena para llegar hasta aquí. Y mientras el sol comenzaba a hundirse en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rosa, sentí que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo, no en una mansión lujosa en Madrid, sino aquí, en esta ciudad junto al mar, con mi hijo, con nuestra familia elegida, con el propósito que habíamos descubierto juntos. La vida no había sido justa con nosotros, pero nosotros habíamos sido justos con la vida, habíamos tomado el dolor y lo habíamos transformado en algo hermoso, algo que trascendería nuestras propias vidas y seguiría ayudando a otros mucho después de que nosotros ya no estuviéramos, y eso, al final, era todo lo que podíamos pedir, todo lo que importaba, todo lo que quedaba cuando el ruido y el drama se desvanecían: el amor, la conexión, el propósito, la capacidad de mirar hacia atrás sin arrepentimiento y hacia adelante con esperanza. Regresé a casa sin avisar y escuché palabras que me rompieron el corazón, pero en esa ruptura encontré una fortaleza que no sabía que poseía, y en esa fortaleza encontré el camino hacia una vida que nunca hubiera imaginado posible, y por eso, a pesar de todo, estoy agradecida,